en el mes de la joyería CETEC. Vamos a dar unos minuticos para que la gente siga ingresando. Hoy me tocó ser presentador, pues tenemos al doctor Angarita como ponente. Vamos a tratar un tema muy interesante que son los reportes, las falsificaciones, la información que deben llevar estos reportes para que ustedes desde su punto de vista como joyeros puedan saber interpretar esta información, dar la información a sus clientes. Hoy nos encontramos desde una prestigiosa joyería aquí en el centro de Bogotá, conocida como GMC Emerald Bain, con su dueño, el señor Jorge Díaz. Vamos a darle paso a Jorge para que nos salude. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a GMC Emerald Bain. Para nosotros es un placer apoyar todo este tipo de iniciativas que impulsen el desarrollo del conocimiento en la industria de la joyería colombiana, en la industria de la esmeralda. Un agradecimiento especial al CETEC. Y bueno, vamos a contar desde nuestras instalaciones la experiencia que hemos tenido trabajando con ellos en la certificación de nuestras piezas. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Entonces sí, vamos a dar un minutico para que la gente siga ingresando. Recordarles que el registro lo vamos a enviar a través del grupo de WhatsApp. Como lo hicimos la reunión pasada, simplemente se registran. Al final de la charla vamos a dar una palabra clave para que terminen su registro. Y nada, bienvenidos. Esperamos que esta charla sea de su agrado. Cualquier duda, inquietud, ya saben, se pueden comunicar por el WhatsApp. Pueden ir también formulando sus preguntas que nosotros les vamos a ir anotando. Doctora Angarita, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Ya me están viendo? Sí. Ok, muy buenos días a todos. Espero que hoy sea un día muy provechoso, que tengan muchas preguntas y a mí me gusta la cosa interactiva. Entonces, pues cualquier pregunta me la van haciendo al chat y Holman me detiene en cualquier momento para hacer la charla. No voy a esperar hasta llegar al final, sino me van preguntando a medida que vamos hablando. ¿Listo? ¿Qué horas arrancamos? 2 minutos le damos a la gente para que termine de ingresar. 2 minutos, sí, señor doctor Angarita. Comentarles que hoy la charla va a ser interactiva, va a ser diferente a las charlas que hemos tenido antes. La idea es que ustedes también puedan participar. El tema de los reportes es un tema bastante extenso y complejo, entonces, pues, la idea es que podamos abarcar hoy toda la información. De todos modos, siempre se está con sus puertas abiertas para cualquier duda, inquietud, su personal. Y bueno, démosle un minutico para que la gente siga ingresando. Listo, muchachos, vamos a dar inicio entonces ya a la charla de hoy. Nuestro grupo de logística está atendiendo cualquier inquietud o problema que presenten durante la charla. Por el chat lo pueden estar dando sus sugerencias, sus inquietudes. Doctor Angarita, buenos días. Entonces iniciamos con la presentación. Listo, buenos días. Vamos a arrancar con el tema de, voy a compartir aquí pantalla, lo primero que voy a hacer, segundo. Listo. Entonces, vamos a arrancar con el tema de hoy. ¿Dónde está? Aquí, ok.
Vamos a hablar sobre los reportes gemológicos y cómo son un factor de competitividad. Lo primero que hay que decir es que el reporte gemológico es una herramienta que les ayuda a ustedes y que les va a ayudar a ustedes a construir confianza. La construcción de confianza con los clientes no es un proceso fácil, y lo más complicado de la confianza es que se puede destruir en cualquier momento. Entonces, un mal negocio, una información errada, eso hace que los consumidores pierdan confianza, y no solo pierdan confianza en la joya o en el vendedor, sino que pierdan confianza en toda la industria. Un cliente al que se le ha vendido un diamante que no corresponde a la realidad, es un cliente que no solamente va a dejar de comprarle a usted, sino también va a dejar de comprar en general. Y recuerden una cosa: los clientes satisfechos no necesariamente traen más clientes, pero los clientes insatisfechos siempre multiplican el mensaje. Eso pasa exactamente como cuando uno compra un carro. Si uno compra un carro y el carro le sale bueno, uno no sale a decirle a todo el mundo, oiga, que me compré un carro que es súper bueno. Pero si el carro le sale malo y el servicio que usted le ofreció postventa a esa persona es también deficiente, esa persona va a salir a contarle a todos el que se encuentre: mire qué me pasó, me compré un carro nuevo y me pasó esto. Entonces, siempre, cuando se pierde la confianza en el producto, cuando se pierde la confianza en el consumidor, siempre se pierden más clientes de los que uno espera perder. Y recuperar esa confianza en el cliente es muy difícil. Ahora, en el día de hoy y en la época actual, los consumidores son mucho más informados que antes. Antes podíamos decirle cualquier cosa al comprador. Hoy en día el comprador recibe la información y empieza a buscar qué es lo que usted le dijo. Entonces, vamos a empezar. Quiero mostrarle unos ejemplos reales que ha llegado al CDTEC de lo que hacen muchas empresas de joyería. Ese es un documento que le entregó un joyero. Nosotros borramos aquí la información de esa persona para, pues, naturalmente, para que no se pueda identificar. Pero esto fue lo que le entregó un joyero a una persona, y esa persona a los pocos días de haber comprado el año pasado, de haber comprado esta joya, empezó a investigar por internet y encontró varios errores. Esto, por supuesto, tenía la firma de la joyería, tenía la firma del joyero, supuestamente decía gemólogo, pero cuando uno mira este reporte, pues las inconsistencias hacen que la persona empiece a dudar de la veracidad de este reporte. Y naturalmente llegó al CDTEC a los pocos días y nos dijo: mire, me vendieron este diamante, quiero que usted me compruebe si la información que está aquí es verídica o no. Y efectivamente, la información que estaba en la hoja de papel firmada no correspondía con la información pues que se emitió en el CDTEC. Y eso tiene un problema. Lo que les decía, no solamente el cliente empieza a dudar del vendedor, del proveedor, sino que empieza a dudar de toda la industria. Les voy a poner otro ejemplo, que este también es un ejemplo de lo que pasa mucho. Mucho joyero entrega una hojita y la hojita dice cosas muy interesantes. Eso es nada más por la parte del frente. Cuando miramos al respaldo, tiene un poco de información que está mal escrita. Y aparte de todo, en ese certificado también no ponemos aquí la parte de atrás, porque la idea no es señalar con el dedo, sino mostrarles a ustedes lo que está pasando en la industria, ¿sí? Y cómo esa falta de profesionalismo, digámoslo, de entregar la información certera, hace que el consumidor llegue a nosotros, llegue al CDT, buscando una garantía de lo que está comprando. Entonces, usualmente aquí llenan una información y la información usualmente no es veraz. Y lo más grave no es lo que está aquí al frente, sino lo que está atrás. Dicen cosas como, por ejemplo, voy a permitirme aquí leer: este certificado se expide de acuerdo a las normas internacionales de gemología. Cuando la información que tiene este pedazo de papel, que yo me imagino que es por el tema de economía, no corresponde con los estándares internacionales en reportes gemológicos. Este otro es bastante interesante, porque este es un certificado que entregan a nivel internacional, y en este lo que les quiero decir es: primero, son unas piedras sintéticas recristalizadas, pero lo más chistoso de todo es que dice, aquí donde dice raw material, dice que es un berilo natural. Internacionalmente, cualquier piedra que ha sido recristalizada, que ha sido resintetizada, que es producida en un laboratorio como en este caso, no se considera natural. Entonces, está dando información errónea, primero que todo. Y lo segundo, que es más aberrante del caso, es que
cuando uno entrega un reporte, ese reporte tiene que brindar o darle valor agregado al consumidor. Tiene que darle información que sea valiosa. En este caso, tiene información, vamos a poner acá. Si ustedes ven acá, hay información que sobra, por ejemplo, esta información de acá, que es la fórmula química de la esmeralda, eso no le está agregando valor. La dureza y el índice de refracción son cosas que a la persona no le sirve y no entiende, se confunde. Por eso en los reportes modernos, digamos, laboratorios internacionales, no se pone esa información porque en teoría las esmeraldas tienen esa dureza entre 7, 5 y 8. Todas las esmeraldas, inclusive las producidas en un laboratorio. En ese orden de ideas es información que sobra y no agrega valor. He visto también algunos reportes, permítanme aquí, voy a borrar esto. Qué pena aquí, la paré de compartir. Ahora sí. Ok. Hay reportes que ponen una cosa como estas, ponen el espectro para dar la impresión de mayor información, pero una persona que recibe este espectro, que lo produce un equipo que se llama el infrarrojo, no le está diciendo nada a nadie. La persona no entiende qué es lo que está viendo, y si no entiende lo que está viendo, no es información, son datos. Ah, pucha. Espera un segundito. Ya sé lo que pasó. Ya. Listo, qué pena. En este caso, he visto reportes que ponen los espectros, pero hay una diferencia importantísima entre información y datos. Para una persona, para un consumidor normal y para muchísimos gemólogos alrededor del mundo, un espectro no dice absolutamente nada. Y sobre todo en esos tamaños que lo ponen en los reportes. Es tan pequeño que usted no puede identificar claramente qué es lo que está viendo. En ese orden de ideas, eso es un dato, no es información. Nada que no agregue valor es información. Entonces, lo que tenemos que nosotros buscar es de qué manera nosotros le entregamos información valiosa, información que sí le sirve al consumidor. Este es un caso, la próxima diapositiva no tiene ningún aumento porque la puse hoy. Casualmente nos llamaron ayer un cliente muy preocupado porque compró esta joya y le entregaron este pedazo de papel. Y lo que quiere es verificar que la información que está escrita ahí sea veraz. Entonces, muchas veces nosotros conocemos de muy buena fuente que este es un reporte no falsificado, sino, digamos, mentiroso, porque conocemos toda la historia y podemos dar fe de que la persona que lo hace no tiene la formación para escribirlo. Entonces, lo que va a pasar es que, en el mejor de los casos, el comprador va a llegar al CDTEC y nosotros, a través de todo el proceso, lo que vamos a decir es, mire, hay cierta información que no se le puede dar. Por ejemplo, los diamantes de adorno, la certificación en muchos casos es difícil. Casi ningún laboratorio en el mundo hace ese proceso de análisis porque es muy dispendioso y cuando las piedras están montadas es supremamente difícil. Entonces, hay información que falta, digamos, información que sí es importante que falta. Por ejemplo, aquí falta el tema de los tratamientos, que es un factor muy importante para el tema de esmeraldas, que es un factor que agrega o quita valor, aumenta el precio de una piedra o lo disminuye. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que no solamente se pierda confianza en la joyería, sino que se pierda confianza en toda la industria. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. La confianza, como les decía al inicio, es una cosa que es muy difícil construir y muy fácil de destruir. Vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué es un reporte gemológico? Un reporte gemológico, ¿por qué le decimos reporte gemológico? No le decimos, y no le decimos certificado. La razón que no le decimos certificado es porque nosotros no certificamos. La certificación implica dar fe y también implica que las condiciones por las que están escritas o que están descritas en el documento no varían. Esto no pasa en las piedras. Hay ciertas circunstancias que hacen que la información que está escrita pueda variar en un momento determinado. Lo que hace el reporte gemológico es tomar una foto en un momento muy particular
en el que analizamos las piedras. Entonces hay piedras que van a cambiar y por esa razón no hacemos certificaciones, sino hacemos reportes, y lo otro es que hay un componente de subjetividad en ciertos aspectos de los reportes gemológicos. Bueno, quiero aquí compartir una encuesta, pero no veo aquí el botón por alguna razón. Es que quiero, antes de seguir, quiero no sé si Holman tiene ya el compartirla. No sé por qué la plataforma no me está dejando. Sí. Ok, perfecto. Ok. Ahora se me perdió esta. Ah, no, aquí está. No, aquí está. Ok. Listo. ¿Me están viendo ahí? Sí. No, a mí. Listo, vamos a hacer una cosa. Aquí en este punto, antes de seguir, voy a enviar una encuesta. No alcanza, por el tiempo no nos va a dar para explicar qué tienen las particularidades de todos los reportes. Entonces van a ustedes a encontrar ahí, si ven Esmeralda, Rubí, Zafiro, Diamante y otros. Ustedes voten por el reporte que quieran que explique y ahí vamos a arrancar. Depende el que quieran. Ahí se les va ustedes van votando en el computador y ahí vamos mirando y les voy explicando. ¿Listo? Ahora se me perdió aquí la pantalla del Zoom. Aquí, ya la encontré. Listo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Es muy importante tener en cuenta que los laboratorios importantes alrededor del mundo se han reunido en diferentes organizaciones que son las que generan o trazan los lineamientos para generar los certificados. Entonces, por ejemplo, está la CIBJO, que es la Confederación Internacional de Joyería y Bisutería, y la CIBJO tiene varios comités y los comités se reúnen para decidir de qué manera, qué es lo que van a decir los reportes, cómo reportar, qué no reportar y cómo reportarlo. ¿Para qué? Para darle confiabilidad al consumidor sobre lo que la persona está adquiriendo y que eso sea consistente alrededor del mundo. Hay otro mecanismo y es que los laboratorios grandes se reúnen y hacen unos manuales en un comité de laboratorios internacional y ahí dicen, bueno, las esmeraldas las vamos a clasificar de esta forma, los grados o los índices que vamos a usar son estos y por eso no es que uno quiera usar aleatoriamente ponerle nombres, sino que sigue los lineamientos de una organización internacional que están escritos y que están descritos para que el público pueda tener acceso a ellos y entender qué es lo que se está comprando, cómo se está comprando y que no existan dualidades ni equívocos. Pero como mucha gente no sabe, pues hay muchísimas, infinidad de papeles y reportes y en teoría certificados que le están entregando al consumidor y lo que está haciendo es disminuir la confianza en la industria de la joyería. Entonces, hay alrededor del mundo distintos tipos de laboratorios, pero aquí lo importante que hay que tener en cuenta es no solamente hay que mirar quién hace el reporte, digamos, qué reporte le entregan, sino qué es lo que hay detrás de esa empresa. Por ejemplo, la GIA, que es el Instituto Gemológico de América, lo que hay detrás son años de investigación, son los líderes en certificación de diamantes. Un diamante cuando viene con certificado GIA vale mucho más que cualquier otro certificado en el mundo porque son la autoridad en investigación y en generación de conocimiento alrededor de la industria del diamante. Y en la GIA trabajan más de 2.000 personas haciendo reportes, haciendo investigación. GRS, que es un certificado, un laboratorio suizo que tiene sucursales en varias partes del mundo, también tiene un equipo interesante de investigación, tiene equipos de última generación y tiene sedes en varias partes del mundo. El IGE, que es el Instituto Español, también es un instituto que hace investigación, que tiene los equipos de punta. Y por último, el CEDETEC. Nuestro CEDETEC tiene 3 gemólogos que hacen la revisión de cada piedra, es decir, cada vez que ustedes llevan una piedra, mínimo lo miran 3 gemólogos cada piedra. Tiene 2 químicos que son los que hacen el análisis de los espectros, el análisis de los equipos de espectroscopía, porque en Colombia la ley regula ese tema de la investigación o del dictamen de espectroscopía
y solo lo pueden hacer dos tipos de profesionales, químicos y físicos. Por eso nosotros tenemos un equipo de dos químicos y hacemos investigación en campo y tenemos dos geólogos, uno de ellos en candidato a maestría y el otro va a iniciar un doctorado. Entonces, ¿qué hay detrás de lo que se hace? ¿Qué hay detrás de la institución y qué tiene la institución? Es muy importante. Porque lo que les digo, no importa el reporte, en últimas no genera la confiabilidad, sino qué es lo que hay detrás de toda de lo que se hace. Ahora, ¿qué hacen todos los reportes gemológicos? En teoría y en esencia describen cuatro factores principales, que son las 4 Cs, que son los principales componentes de generación de valor, cómo se construye el valor en las piedras. No son los únicos, pero son los más relevantes. Entonces, las 4 Cs, por sus nombres en inglés, son color, peso, talla y claridad. Dependiendo del tipo de certificado que se vaya a dar, esto va a variar. Hay unas cosas que aplican para unos o aplican en mayor medida para unos y aplican en menor medida para otros. Pero pues son los componentes principales. Hay otros que más adelante se los voy a explicar, pero pues estos son los más importantes. Entonces voy a cerrar un momentito aquí vamos a mirar y vamos a compartir los resultados. ¿Los están viendo ahí? Bueno, entonces ganó Esmeralda. Después el 12% dijo que el rubí, zafiro y diamante el 22%. Entonces vamos a hacer la explicación del reporte de esmeraldas. Listo, esto es un reporte de esmeraldas. ¿Qué tiene el reporte de esmeraldas? Lo primero que el reporte de esmeraldas tiene, que es lo más importante de todo, es si la piedra es natural o no es natural. Entonces, obviamente, si una piedra no es natural, pues el valor cambia drásticamente. ¿Cómo nosotros determinamos que la piedra es natural? Pues hay varios equipos que nos dicen si la piedra es natural. Lo primero es la revisión de inclusiones, que son los vestigios del proceso de formación. Son esas huellas o esa huella digital que queda dentro de las piedras cuando se están formando. Muchas veces quedan gas, queda líquido, queda aire, o quedan los tres juntos, o quedan dos, queda un líquido y un sólido, o queda un solo mineral. Y esas inclusiones, esos vestigios del proceso de formación son vitales para reconocer las esmeraldas y para empezar a diferenciar las esmeraldas naturales de las sintéticas. Sin embargo, los procesos de síntesis de esmeraldas, de creación de esmeraldas en los laboratorios, está mejorando significativamente y casualmente antier vimos una piedra que tenía inclusiones de 2 fases, es decir, tenía una fase líquida y una fase gaseosa. Y eso es típico de esmeraldas naturales, pero ya se está empezando a reproducir con mucha exactitud en esmeraldas sintéticas. Lo segundo que vemos es la primera C, que es el peso. Esta piedra pesa 580 y las medidas. En este quiero que ustedes tengan muy en cuenta que muchas veces la gente mira pero no ve. Es muy importante uno verificar el peso y que las medidas correspondan. Nosotros para tomar las medidas de las piedras usamos un equipo, un escáner digital que tiene precisión a la micra. Entonces, si ustedes van a hacer la medición en una joya montada, va a ser un poco difícil comparar, porque muchas veces las cajas están cerradas. Pero si la piedra está suelta, es muy importante que ustedes verifiquen, contrasten las medidas con el peso, porque a ustedes puede que les varíe un poco, pero no puede variar significativamente. Eso es lo más importante, porque las piedras pueden estar cambiadas. Lo segundo es la segunda C y es hacer relación a cuál es la forma de la piedra. En este caso es una talla esmeralda y es faceteada. ¿Faceteada qué quiere decir? Que tiene caras aplanadas o partes lisas planas para que la luz entre y salga y haga el paso de espejo como debería ser. En esmeraldas es importante tener en cuenta que las dos tallas que son más apetecidas en el mercado son la talla esmeralda y la talla, que es este tipo de talla, que es una talla cuadrada sin despuntes, es decir, los despuntes son, si me permiten estos ángulos aquí, estos son los despuntes. Si la piedra es completamente cuadrada, como este rectángulo de acá, no es talla esmeralda. La talla esmeralda siempre tiene despuntes. Entonces, las dos tallas más importantes son esta y la talla cojín. Listo. Lo tercero que vamos a ver es la tercera C, que es el color.
Nosotros tenemos una categorización de color de medio, intenso y claro. Y también si el color es vívido. ¿Qué quiere decir vívido? El color vívido es cuando la piedra tiene centellea, cuando tiene esa vida. Entonces, cuando tiene esa vida, que son piedras importantes, nosotros le ponemos verde vívido, que es una categoría que el consumidor busca mucho. No usamos nosotros nombres comerciales como otros laboratorios como Muso Green, porque para nosotros Muso no está relacionado con un color, sino con un distrito minero. Y en ese orden de ideas tiende a confundir. Y hay piedras hermosas de un verde muy lindo que salen en la región de Chivor, que cuando se les pone muso, pues estamos primero desconociendo una región con gran tradición. Hay que recordar que las primeras minas de esmeraldas que se conocieron en Colombia fueron al oriente, en Chivor y Somondoco. Entonces, por esa razón, nosotros no ponemos nombres de distritos en los colores como hacen otros laboratorios, pero sí usamos el verde intenso cuando la piedra lo amerita. Y nos falta aquí una C, que es una C muy importante para esmeraldas y que lo que les decía cambia o modifica el valor, y es la claridad. ¿Y qué es la claridad? La claridad es qué tanto la luz está libre de esos vestidos de formación y qué tanto permite el paso de la luz a través de ella. Entonces, cuando hay muchos vestidos de esos procesos de formación, que nosotros en gemología le decimos inclusiones, y que usualmente en el comercio le dicen jardín, pero el término técnico es inclusión, pues la piedra tiene menos claridad. Algunas de esos vestidos de proceso de formación llegan a la superficie, y cuando llegan a la superficie se convierten en fisuras. Esas fisuras obviamente están abiertas y están llenas de aire. Cuando eso pasa, son sometidas a diferentes procesos de rellenado. Se llenan esas fisuras con diferentes sustancias para mejorar la claridad. Y este proceso no es un proceso nuevo, es un proceso aceptado, porque las primeras esmeraldas que se conocieron hace más de 2000 años en Egipto eran sumergidas en aceite de oliva para mejorar la claridad, para que ese aceite de oliva llenara esas fisuras, esos espacios abiertos, y la claridad fuera mucho más evidente. Y aquí nosotros también tenemos otro componente, y es que no solamente importa que la fisura esté rellena, y les recuerdo que el 98% de las piedras de las esmeraldas que uno encuentra en el mercado han sido sometidas a algún proceso de embellecimiento en algún grado. Entonces, las esmeraldas que no tienen absolutamente nada, 100% naturales, son muy escasas y raras. Importa mucho con qué se rellena, porque ciertos mercados aceptan o no aceptan con mayor facilidad qué es lo que tiene la piedra. Entonces, cuando vienen a nuestro laboratorio y no quieren saber, simplemente quieren saber cuál es el grado, qué tanto la piedra ha sido mejorada en su claridad, la graduamos en esa escala que más adelante les voy a decir. Y si no se solicita con qué fue rellenado, pues ahí en donde están viendo que dice tipo, ponemos no solicitado. Sin embargo, tenemos los equipos que nos determinan qué tipo de sustancia se usó. En este caso, este es un caso hipotético, esta piedra no tenía resina endurecida, pero puede ser resina endurecida, resina líquida, pueden ser aceites, pueden ser ceras o pueden ser bálsamos. Dependiendo qué se use, el mercado va a estar dispuesto a pagar más o el mercado va a estar dispuesto a pagar menos. Por eso, para algunos comerciantes es muy importante decirle al cliente qué tipo de sustancia es la que tiene. Y aquí hay una cosa muy importante. Este no es un certificado nuestro, pero por eso les decía que es muy importante saber quién está detrás, con qué equipo lo determinó. Este es un certificado que dice que la esmeralda con características de formación geológica de Muso. No existe tal cosa, hay una imprecisión ahí. Y lo segundo que puedo decir es que quién está detrás. ¿Es un geólogo el que está dando esa información? ¿Con qué equipo o qué equipo usó para determinar y para saber que eso venía de la formación Muso? Entonces, no nos dejemos solamente deslumbrar por un papel, por un logo, por un nombre, sino miremos quién está detrás y si realmente lo que dice esa persona es cierto. Porque eso es lo que va a generar confiabilidad, y lo más importante, lo que va a evitar que ustedes tengan demandas a futuro. A nosotros ya nos ha pasado en varias oportunidades y hemos tratado de evitar ese tema de las demandas porque entregan información que no es verificable y tienen certificados que dicen información que es errada y que se puede mostrar técnicamente con comprobación científica que lo que dice ese papel es erróneo. Entonces, no solamente hay que recibir el papel,
sino hay que verificar quién está detrás, qué es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Entonces siempre es muy importante mirar quién está detrás de lo que se dice. Y otra cosa importantísima en Esmeraldas, el origen, que no hace parte de las 4 Cs, pero es un componente de valor bastante importante. ¿Por qué? Porque decir de dónde viene una piedra, si es colombiana o si no es colombiana, hace que su valor pueda incrementar hasta en un 30%. Ahora voy a hablar un poquito de este tema, voy a volver aquí un poquito atrás para hablarles de este tema de qué es esta graduación, qué es esto que ponemos acá, qué es eso de menor, qué es eso de significativo. Entonces, aquí está la graduación de tratamientos, cómo se gradúan los tratamientos a nivel mundial. Entonces, esto es lo aceptado, lo que les decía, por la CIPYO y por el laboratorio, por la Comité de Armonización de Laboratorios. Entonces, lo primero que podemos decir es que hay 2 categorías, las piedras sin aceite y las piedras aceitadas. Como les decía, el 98% de las piedras tienen algún grado de embellecimiento. Y más o menos es una curva así. Cuando la piedra es insignificante, digamos, tiene muy poco, ahorita se los voy a mostrar un ejemplo más práctico. Después sigue menor o minor o F1, que es lo que la gente usualmente conoce también. Cualquiera de las 3 es lo mismo, menor, minor o F1. La siguiente categoría es F2, que es moderado, moderate en inglés. Y la última es significativo o significant o F3. Eso lo que quiere decir es qué tanta sustancia hay, qué tanto aceite, resina, qué tanto cera hay dentro de las fisuras. Y no solamente qué tanto hay, sino qué tanto afecta la claridad, porque no es lo mismo tener un rayón en el carro, si el rayón es en la puerta, en la parte de abajo, un desprendimiento, que si el rayón es en el capó del carro, ¿sí? Se nota diferente y eso también lo valoramos de igual manera nosotros. ¿Qué es una piedra sin aceite? Sin indicaciones. Nosotros no decimos la piedra no tiene aceite, sino no tiene indicaciones. ¿Por qué decimos que no tiene indicaciones? Porque todos los días la gente está haciendo experimentaciones con diferentes sustancias para intentar mejorar la claridad y muchas veces van más adelante que los laboratorios. Entonces, los laboratorios lo que hacemos es un trabajo detectivesco tratando de identificar qué sustancia es la que se ha hecho. Entonces, cabe la posibilidad de que en algún momento se diseñe alguna sustancia que no sea posible ser identificada con los equipos que se tienen en la actualidad. Hasta ahora no ha pasado, pero podría pasar. Por eso siempre usamos la palabra sin indicación de embellecimiento. Entonces, una piedra sin indicación de embellecimiento es una piedra así, que es completamente natural. Y eso no quiere decir que la piedra no tenga fisuras. Las líneas blancas que están apareciendo ahí son lo que en el comercio le dicen jardín, lo que nosotros le decimos inclusiones o fisuras, y son muy visibles y perceptibles al ojo humano. Entonces, una piedra que no tiene nada no necesariamente quiere decir que es pura. De hecho, cuando una piedra es pura, como vamos a ver ahorita, muy probablemente puede ser que es un proceso muy bueno de tratamiento. ¿Qué es insignificante? Vamos a coger la misma piedra del ejemplo pasado. Y lo que se hace es que fue rellenado, en algún momento le echaron aceite, se lo sacaron, se le salió o quedó algún residuo de cera del proceso de talla y se cubre un pedacito. Para los que no se dieron cuenta qué pasó, esto pasó. Eso es insignificante. Cuando hay una muy pequeña, cuando la fisura que se rellena es muy pequeña y está en un lado donde no es grave, eso es insignificante. Porque si se sale esa resina o esa sustancia que está rellenando la fisura, el impacto que va a tener a la vista y en la claridad no es muy grande. Entonces, por eso se le pone insignificante. La segunda categorización es menor. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo, las mismas fisuras que son esas líneas blancas. En este caso, las líneas amarillas son las líneas que han sido rellenadas con alguna sustancia. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay muchas más fisuras que están siendo rellenadas, pero aún hay fisuras que se ven. En el moderado, ¿qué pasa? Pues hay muchísimas más fisuras que han sido rellenadas, pero hay una cosa muy interesante y es que no necesariamente las fisuras se rellenan completamente. No siempre pasa que se rellenen completamente, como en este caso. Esa es una sola fisura que se rellena una parte y la otra no, o como esta que está apareciendo acá. Pasa exactamente lo mismo. Hay una parte que está rellena
y otra parte que no está rellena. Entonces, muchas veces pasa porque falta presión, porque no llegó, no le dejaron el suficiente tiempo. Entonces, no necesariamente el hecho de que usted vea una fisura no quiere decir que una parte de esa fisura esté rellena y otra no esté rellena. Ahora hay otra cosa muy importante, y es que usualmente las piedras moderadas tienen muchas fisuras que están aquí en la cara, o en la mesa, o en la tabla, como quieran decirle. Cuando están ahí, y dependiendo del ángulo en el que están las fisuras, pues van a tener una afectación muy grande en la claridad. Si se saliera esa sustancia que está rellenando, el cambio que ustedes verían sería significativo. ¿Por qué? Porque esa es la cara de la piedra. Y las piedras significativas, pues obviamente son muchísimo más, están casi todas las fisuras llenas. Obviamente hay algunas que nunca se van a rellenar porque hay algunas que nunca van a salir a la superficie. Entonces, se sigue viendo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante y quiero que lo recuerden, y es todas las líneas amarillas son invisibles. O sea, ustedes no la van a ver. Todas las líneas blancas son visibles. Entonces, esta es una piedra que se ve muy pura, pero es una piedra que es moderada. El hecho de que sea pura no quiere decir que no tenga muchísimo aceite. Lo que quiere decir cuando se ve pura es dos cosas: o que la piedra realmente es muy fina, o que el proceso de embellecimiento de la persona que hizo ese tratamiento, ese proceso de rellenado de fisuras, es un proceso muy bueno y lo que hace es cubrirlas de tal manera que no se ven. Entonces, pues eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta porque una piedra moderada puede cambiar significativamente. Ahora, no es que no se pueda vender, es que hay que explicarle al cliente, hay que explicarle al consumidor cuáles son los cuidados que tiene que tener con los tratamientos. Las piedras moderadas se pueden vender, las piedras menores se pueden vender, las piedras sin aceite se pueden vender. Hay categorías de precios para cada una de ellas. Lo importante no es venderlas o no venderlas, sino educar al consumidor y decirle exactamente qué es lo que va a pasar. Usualmente cuando son resinas líquidas o aceites, después de un tiempo, muchas fisuras van a ser, se va a salir ese relleno. Entonces van a ser visibles fisuras que no se veían al principio. Por eso es que muchos consumidores prefieren no comprarlas, pero lo que tienen que hacer es volverlas a aceitar. Eso es como el que tiene un carro. Si usted se compra un carro que vale 20 millones o 30 millones, usted lo lava de vez en cuando y lo manda a polinchar, lo cuida. Las piedras es exactamente lo mismo. Las esmeraldas hay que educar al consumidor para que les hagan un mantenimiento. Y el mantenimiento es dos cosas. Primero, no usar ultrasonidos ni productos químicos fuertes. Y lo segundo es limpiarlas nada más con agua y jabón, un jabón muy suave. Lo otro es que nosotros usamos un equipo que se llama infrarrojo para determinar los tratamientos. ¿Y qué hace el infrarrojo? El infrarrojo, el equipo emite una onda, un rayo infrarrojo, y cuando se estrella con la fisura y la fisura tiene una sustancia, una parte de ese rayo se queda ahí en la fisura y otra parte pasa. Hagan de cuenta ustedes que lanzan una mantequilla caliente en un arco de fútbol. Una parte de la mantequilla se va a quedar en la red y otra parte va a pasar. Esa parte que pasa, que en este caso es una onda infrarroja, llega a un detector y ese detector nos hace un dibujo que nosotros lo llamamos espectro. Ese espectro nos permite ver muchísimo más que lo que nuestros ojos nos permiten ver. Entonces, si miramos ese espectro, todo lo que está a la derecha de esa línea negra que estoy dibujando acá, todo lo que está a este lado, es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Es decir, las montañas, el computador, las manos, todo lo que podemos ver es lo que hay en ese pedazo. Todo lo que no podemos ver, todo lo que está a la izquierda mía, que es toda esta área de acá, es lo que el equipo nos permite ver, pero que nuestros ojos no pueden ver, como en el caso de los rayos X. Nosotros no podemos ver los huesos, pero sí hay una herramienta que nos permite ver. Y toda esa información es la que nuestros ojos no pueden ver. Y toda esa información lo que nos está diciendo es: esta es una esmeralda natural, esta es una esmeralda que ha sido tratada con X o Y sustancia, pero para que ustedes lo puedan entender, pues tendrían que estudiar química. Por eso nosotros no ponemos los espectros, porque no le está agregando valor ni al cliente ni a muchísimos de ustedes. Eso solamente nos está dando información que a nosotros, para nosotros emitir un juicio es válida, pero para el resto de la humanidad no. Ok, listo. Puntos a considerar para el tema de las esmeraldas. Lo primero es la falsificación.
Es muy importante, no solamente con esmeraldas, con diamantes, con rubí zafiro. Muchísimas veces, y esto quiero hacer un énfasis muy importante, es que la gente compra no observando, sino viendo. La gente ve el papel y compra. Nos pasó un caso muy triste hace 2 años. Llegó un señor con un documento nuestro falsificado, era impreso, y compró unas piedras que le costaron 200 millones y resultaron ser vidrios. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen la información. Nosotros tenemos unos códigos, el código QR que ustedes pueden verificar, pueden llamar al CDTEC a verificar un reporte. No hay, ustedes están haciendo una inversión importante y es muy importante que ustedes verifiquen que la información que está ahí sea la información que corresponde a la piedra por un lado y que sea información veraz. No se dejen engañar, llamen. Es más, una llamada no cuesta nada, una inversión que ustedes hacen y que les falsifican es bastante cuantiosa. Y hay que tener puntos en cuenta como, por ejemplo, revisen, si ustedes deberían tener una lupa, revisen que las firmas sean hechas con esfero, que no sean impresas. Es una de las cosas que nos llegan, que los hologramas estén donde deben estar. Cuando ustedes necesiten, nosotros les informamos y nos pueden llamar en cualquier momento. Otra cosa muy importante, como les decía, en esmeraldas es el tema del origen. Entonces, determinar el origen es muy importante, pero ¿cómo se determina el origen? Nosotros usamos dos equipos, un ultravioleta visible que hace lo mismo que lo que les mostré con el infrarrojo, nos da información que nosotros no podemos ver con nuestros ojos y eso nos ayuda a identificar las esmeraldas o a separar las esmeraldas de Colombia de las de otros orígenes. Si queremos ser mucho más específicos y diferenciar esmeraldas de Zambia de las de Brasil, o de otros orígenes, lo que hacemos es un equipo que se llama un equipo de energía dispersiva de rayos X. Es el que nos ayuda a determinar qué elementos químicos tiene y con esos elementos químicos podemos determinar los diferentes orígenes. Lo segundo que es muy importante que no les dije acá es los residuos. Hay muchas piedras que no tienen aceite, que no tienen no han sido sometidas a ningún proceso, pero que de ese proceso de transformación les dejan vestigios. Esos vestigios son polvo de esmeralda que se meten en las fisuras. Nosotros lo clasificamos como residuos y si ustedes los llevan a un laboratorio internacional, lo van a clasificar como una sustancia que está mejorando la claridad. ¿Por qué quiero hacer esa aclaración? Porque realmente lo que está entrando en las fisuras no está mejorando la claridad, de hecho la está empeorando. Y nosotros nos tomamos el tiempo para verificar que la sustancia, lo que está dentro de esa fisura, es un residuo de talla, es decir, es polvo de esmeralda, es polvo del abrasivo que se usa para brillarla o para pulirla. Pero es muy importante que ustedes le hagan entender al cliente cuando tengan una piedra de estas, que realmente es una piedra sin aceite, que nunca va a cambiar, porque esos residuos de talla son muy difíciles de sacar y que la piedra no se va a modificar. En ese orden de ideas, si un cliente educado, lo que les decía al principio, es un cliente que va a volver a comprar y comprar con más confianza y que los va a recomendar. ¿Por qué les digo esto? Porque el problema con los tratamientos no es el tratamiento en sí, sino que se le salga la sustancia que tiene el aceite o la resina y la piedra cambie. Eso es lo que el mercado no quiere. Y por último, los tratamientos. No es lo mismo y diferentes mercados aceptan unas cosas u otras no. Por ejemplo, hay muchos mercados internacionales que no les gusta el tema de la resina endurecida, porque hace unos años se trataban las piedras en bruto con resinas endurecidas y esas resinas endurecidas dejaban cavidades. Nosotros cuando una piedra tiene esas costras de plástico, porque la resina endurecida es un plástico, nosotros lo reportamos independientemente que lo pidan o no, porque pues le da la información al cliente que una parte, un hueco, un pedazo de esa esmeralda puede ser una cavidad que está rellena de una sustancia endurecida. Hay mercados que prefieren las esmeraldas tratadas con aceites, pero pues personalmente los aceites a nosotros no nos gustan por varias razones. La primera es que se sale muy rápido, la viscosidad se pierde muy rápido con el calor. Y lo segundo, que tiene un proceso de envejecimiento o de deterioro que afecta la claridad de una manera significativa. Cuando se ponen aceites, como cualquier otra sustancia orgánica en el universo, el oxígeno empieza a destruirla, a oxidarla y cambia el color. Entonces, muchas veces se ven manchas amarillas que después son muy difíciles de sacar. Por eso a nosotros no nos gusta
el tema del aceite, pero los mercados europeos prefieren para piedras finas el aceite de cedro, que es, digamos, el más tradicional, la sustancia más tradicional que es usada para mejorar la claridad. Y ya son las 7:48, se me fue el tiempo y no alcanzamos a pasar a los otros. Les quedo debiendo el tema de diamante, esmeralda, rubí, zafiro y los otros sí se los voy a mostrar aquí rápidamente. No sé si tenemos preguntas, Holman, mientras que yo aquí lo paso al... Sí, señor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Yo lo Sí, escucho. señor, doctor Angarita, ya tenemos bastantes preguntas. ¿Vamos formulándolas o...? Sí, sí, una por una. Ok, bueno, hay una pregunta del chat que me parece bastante interesante, que creo que la mayoría tiene esa inquietud. Ya, permítame, la estoy aquí abriendo. Se me movió esto. Pregunta Nicolás, ¿cómo o dónde podemos ver la categoría de precios según el tratamiento? Porque sí, se sabe que la piedra tiene un tratamiento, pero no hay, o hasta el momento no se conoce una tabla como en el diamante que se hable de precios según su tratamiento. Ah, bueno, eso sí es muy importante, digamos, no hay una categorización, no existe una tabla de precios por una razón. En el diamante blanco, no en los diamantes de color. Los diamantes tienen una tabla de precios, los blancos. Los diamantes de color no tienen tablas de precios por una razón. El ojo humano, al ojo humano le queda mucho más fácil distinguir las escalas de blancos, que son mucho más cortas, que las escalas de cualquier otro color. Y en esmeraldas hay muchísimas variedades de verde. El verde es uno de los colores que más matices tiene y que más variedades puede distinguir el ojo humano. De hecho, hay más de 8 piedras verdes, todas con un verde muy particular. Y si ustedes, el que sabe esmeralda, sabe que las esmeraldas que salen de Occidente y de Oriente tienen un leve cambio en la tonalidad de verde. Las de Occidente son un poco más amarillas y las de Oriente son un poco más azulosas. Entonces eso hace que sea virtualmente imposible generar tablas porque no hay consistencia en los colores de verde y en la percepción de verde. Y hay otro factor. Dependiendo de la latitud, dependiendo en dónde nos encontremos en el planeta, la percepción que vamos a tener del verde va a ser diferente. Si estamos en países nórdicos, arriba en Finlandia, en Noruega, nuestra percepción de verde de las piedras va a ser un poco más intenso. Entonces podemos venderles piedras mucho más claras que otros mercados no aceptarían porque la tonalidad de verde va a ser mucho más intensa. Entonces esos factores de cambio hacen que no sea tan fácil generar tablas de precios. Pero pues sí hay unas variaciones muy importantes en qué tan tratada está la piedra. Pero pues es muy difícil decir. Una piedra sin tratamiento puede costar, no sé, 100, 200, 300% más que una piedra que ha sido tratada significativamente. Gracias, doctor Angarita. Tenemos una pregunta de Mauricio Porcio, que fue nuestro presentador hace unos días, y dice, entonces las categorías se refieren a la cantidad de embellecimiento y no a la cantidad de imperfecciones como pasa en el diamante. Esto es una pregunta que digamos, se nos ha presentado en varias ocasiones. Pues la gente suele confundir eso, ¿no? O comparar la, el tema de diamante, de la graduación de claridad con lo de esmeralda. Bueno, esto sí es muy, muy importante, muy importantísima. Una cosa es la claridad, otra cosa es la graduación de tratamiento. En diamante, los diamantes son carbono alineado. Entonces tienen una cosa y algunas tienen impurezas de otros elementos químicos, pero es muy poco. Se forman a mucha temperatura y presión y la cantidad de inclusiones o esos vestigios del proceso de formación son pocas y se espera que sean muy pocas. Las piedras de color no tienen esa categorización y lo que cuando ellos gradúan, ellos sí están graduando claridad cuando hablan de claridad en los reportes. Ellos sí tienen el BS1, tienen las 11 categorías, que es internamente perfecto, por fuera si está perfecto, si es muy pequeño. Nosotros no podríamos hacer eso porque todas las esmeraldas o el 99.5% de las esmeraldas caerían en la última categorización que es el I. Las piedras de color, sobre todo las esmeraldas, no tanto otras como las amatistas, los citrinos, son piedras que son mucho menos incluidas. Las esmeraldas no las clasificamos porque caerían, digamos, estaríamos afectando el valor digamos, con un ítem que no le hace justicia a la esmeralda. Nosotros en esmeralda lo que hacemos es graduar qué tanto las fisuras
están rellenas. ¿Qué tanto tratamiento, qué tanto se está afectando? Entonces son dos categorías diferentes. Diamante lo que sí estamos mirando es qué tan transparente, qué tan menos defectos tiene, y en esmeraldas lo que se gradúa es qué tanto tratamiento hay. Y eso sí es muy importante entender, porque en diamante la claridad se juzga en 11 categorías, los tratamientos en esmeralda se juzgan en 4. Gracias, doctor Angarita. Tenemos aquí a nuestro anfitrión Jorge Díaz, que quiere formularle una pregunta directamente. Gabriel, muchas gracias por toda la explicación. Yo quisiera saber, desde el CDTEC, qué tipo de investigación se está haciendo en el desarrollo de tratamientos de fisuras para esmeralda y qué tan lejos estamos nosotros como industria en poder posicionar nuestro laboratorio a nivel mundial como un referente en el estudio de las esmeraldas. Bueno, son dos preguntas bastante interesantes. Nosotros estamos haciendo bastante investigación en tratamientos en dos cosas. Lo primero es que hace un par de años desarrollamos un nuevo tratamiento que es una resina natural que lo que busca es reemplazar las resinas artificiales y pues nos hemos estado un poco cortos en el dinero. El tema de investigación es bastante costoso y mantener el CDTEC abierto es bastante costoso. Y por eso pues no lo hemos podido desarrollar, no hemos tenido los recursos. Estamos en ese proceso de empezar a hacer validaciones internacionales. De hecho, vamos a empezar una investigación con SCF y GIA, que son dos laboratorios internacionales muy importantes para validar lo que nosotros encontramos del tratamiento que se desarrolla aquí en Colombia, y vamos a hacerlo a lo largo del próximo año, se estará haciendo eso. Y para posicionar el CDTEC es muy importante la ayuda de todos. El CDTEC es un laboratorio de industria, para la industria y por la industria. Entonces, nosotros no tenemos dineros para hacer marketing. El marketing que hacemos es uno a uno, pero ustedes, que son los que están con el consumidor y que están educando al consumidor, sí pueden ayudarnos a generar ese conocimiento de laboratorio. A nosotros nos conocen en los ámbitos de investigación y nos conocen en diferentes ferias, pero en eventos muy puntuales y para un público muy puntual. La idea es que se masifique, porque pues es un respaldo para ustedes, es un respaldo para toda la industria, tener un centro que no es de nadie. Digamos, esto es una entidad sin ánimo de lucro que no le pertenece a nadie. Y en ese orden de ideas, como no tiene un dueño, a nosotros no nos interesa generar utilidades. Todo lo que nosotros generemos extra se reinvierte en investigación y se reinvierte en hacer mejores cosas para toda la industria. Entonces, pues eso tienen ustedes que tenerlo claro. Este no es un laboratorio comercial. Nuestro fin no es lucrarnos, sino nuestro fin es dar a conocer el mundo de la gemología y que ustedes sean más competitivos. Entonces, por esa razón, hacemos este tipo de eventos. Gracias, doctor Angarita. Tenemos una pregunta bastante interesante de Ana Sierra. Dice, gracias por la interesante charla. Bueno, muchas gracias a ti por participar. Por favor, nos comentas si el circuito comercial de las esmeraldas, o sea, actualmente se está hablando de la quinta C, que es un criterio emergente ante el Círculo Global de los Diamantes Éticos asociado al cumplimiento de la ODS. Por parte del proyecto minero y toda la cadena desde la mina hasta la mano. O sea, es como el tema de trazabilidad. Ese tema de las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, esos van en todos los niveles y una cosa es decirlo, otra cosa es implementarlo. Obviamente los consumidores están buscando ese tema de trazabilidad y responsabilidad social y nosotros buscamos la manera que eso se pueda garantizar. Sin embargo, pues es un proceso que tiene que ser un compromiso desde los mineros hasta el joyero. El joyero tiene que comprar responsablemente, mirar a quién le está comprando, que esa sea una empresa legal. Obviamente en Colombia no es tan fácil, empezando por el oro. Si ustedes son joyeros saben que comprar oro no es tan fácil. El gobierno en este caso sí debería tener el suministro de oro para que la industria empiece a florecer. Entonces esto no es un esfuerzo solamente de los joyeros, no es un esfuerzo solamente del laboratorio, sino que hay que integrar el gobierno nacional para que el gobierno les dé las herramientas a ustedes para que ustedes puedan ser más competitivos. Porque si solo conseguir el oro es difícil, pues va a ser muy difícil poder garantizar esa quinta C que está relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, pues esto es un esfuerzo que hay que lucharlo entre todos
y presionar al gobierno también para que le dé las herramientas a los joyeros nacionales para que sean más competitivos en los mercados internacionales. Muchas gracias, doctor Angarita. Ya muchas preguntas, pero poco tiempo. Voy a formularle la última pregunta para todos los espectadores. Estamos tomando las preguntas que ustedes están formulando y al final del seminario vamos a entregar unas memorias tratando de poder resolver todas sus inquietudes. De todos modos, vuelvo y reitero, el CDT siempre está con las puertas abiertas para cualquier inquietud, duda. Pueden preguntarnos al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, pueden preguntarme a mi WhatsApp, al del doctor Angarita, que ahí siempre estaremos para contestar. La última pregunta de María Ángel dice lo siguiente. Por favor, especifica cuántos laboratorios hay en Colombia para el tema de reportes o certificación. Ella está empezando su negocio y no quiere caer como en este tema de las estafas que mencionaba usted al principio. Bueno, en Colombia hay gemólogos, hay muchos gemólogos, pero solo hay un laboratorio, que es el CDTEC. ¿Por qué digo que solo hay un laboratorio? Porque no conozco ningún otro centro que tenga los equipos que tiene CDTEC. CDTEC, el Fondo Nacional de la Esmeralda, que es un fondo parafiscal, ha invertido más de $800.000 en equipos. Es un esfuerzo que no lo puede hacer cualquier persona, digamos. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se hizo esa inversión? Porque esta es una entidad sin ánimo de lucro que se pensó para generar confianza en el mercado. O sea, no cualquier persona saca más o menos unos 2.000 millones de pesos en equipos, más el sostenimiento mensual solamente para hacer investigación. Entonces, en Colombia y en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, el único laboratorio es el CDTEC. Hay otro laboratorio en Brasil, pero no está al nivel de nosotros en conocimiento, en investigación, en capital humano y en equipos. En Estados Unidos sí hay varios, hay muchos que tienen empezando por GI, que está muchísimo más adelante que nosotros, porque los recursos que ellos manejan son significativamente más altos. Bueno, muchas gracias, doctora Angarita. Muy interesante la charla del día de hoy. Quedaron muchas preguntas, muchas interrogantes, pero bueno, ahí está el CDT siempre para hacerle acompañamiento al sector. Recordarles que la palabra clave del día de hoy es, Jorge. Conocimiento para el tema del registro. La palabra clave del día de hoy es conocimiento. Invitarlos para el sábado. Continuamos con el ciclo de charlas del seminario virtual de joyería. Doctor Angarita, muchas gracias. ¿Algo más por decir? Sí, para que no se confundan, es que como ha sido un poco complicado el tema de las inscripciones, nosotros tenemos dos cosas. Una es el link con el que ingresan, que en ese Zoom no nos deja ningún registro, y otra cosa es el formulario que llenan. El formulario solamente es para la asistencia, entonces no se preocupen, ese nunca les va a generar link, solamente lo necesitamos para saber quién asistió y poder llevar el control de asistencia. Y el link que usamos para las charlas, ese es el link que ustedes entran directamente y no deberían tener problema, digamos, no deberían tener ningún inconveniente, entonces para que no se confundan y no llenemos el chat. Entonces la idea es, con el link ustedes ingresan y con el formulario nosotros tenemos un control de asistencia. Y eso es básicamente todo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos quedaron pendientes la explicación de diamantes, Esmeralda, Rubí, Zafiro y otros. De pronto podamos hacer una sesión adicional porque sí me parece que es importantísimo que ustedes entiendan y tengan muy claro el reporte de diamante y otros reportes. Otros reportes quiere decir gangas. Gangas es la piedra en matriz y muestras minerales, porque como les decía, la investigación que nosotros hacemos también nos lleva a hacer análisis de muestras minerales. Hay gente que llega y dice, encuentran un mineral y no saben qué es, lo traen a nuestro laboratorio y nosotros hacemos un análisis y les decimos, esto es este mineral o este es otro. Porque pues Colombia tiene una potencialidad de producir cualquier cantidad de piedras. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y si les quedó algo si quieren repasar esta charla, pueden entrar a la retransmisión de las 9. Muchas gracias a todos. Doctor Angarita, muchas gracias. Repito, la palabra clave es conocimiento. Conocimiento, recordarle a todos que estamos en el mes de la joyería, octubre, ya vamos por mitad de mes. Estamos desde CDT haciendo promociones para los reportes de todas sus joyas, así que porfa, no se lo pierdan. Aprovechen esta oportunidad. Bueno, ya agradecerle también a Jorge y a GMC Emerald Bain por pues levantarse tan temprano el día de hoy y abrirnos las puertas casi a las 6:30 de la mañana. Muchas gracias. Un feliz día para todos.